amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Poemas. Una tarde. Caminando una tarde, mi ser me preguntó, ¿por qué camino sola sin ti? Sorprendida por la pregunta, saqué rápidamente el espejo de mi bolso, mirando mi reflejo, y noté que en las ventanas de mis ojos se notaba la tristeza de mi alma. Aún así, respiramos ambas profundamente. Tocándome el corazón pensé, a pesar de ser mi cómplice y haberle escondido este secreto bajo las llaves de mi sangre, sabía el dolor de mi vacío, pero ella respetó mi silencio. En cuanto al secreto, él estaba escrito en el popurrí de mi recuerdo. Mi cuerpo se estremeció y volví a sentir esa pasión como en todo, pero como en todo, recordé que el motivo era no apagar su llama y brillé como siempre, volviendo a cerrar el capullo de mi mente porque entendí que a mi lado no encontró la respuesta que necesitaba. Entonces, mirando en la rendija de mi pantalla y en el libro que deslumbra la pasión de sus labios y el éxtasis de su mirada, simplemente le dije a mi ser que no sabía cómo explicarle, que aún al voltear la página era para su felicidad. Así arriesgué la mía, pidiéndole que me deje y yo aprenda sin tener miedo al fracaso. Entonces ella me cogió el alma y me miró a los ojos, entendiendo el silencio de mi secreto, porque yo aún lo amaba. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ya a la franja cultural, la poesía y el cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy la cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión, asimismo a nombre de todo mi equipo de Perú y también a nombre de la gerente general América Santiago. Este programa lo estamos emitiendo desde el norte peruano, desde la ciudad de la amistad Chiclayo, ¿no? Hoy nos acompaña la poetisa peruana Yanely Carranza. Al inicio de la franja cultural ya escuchábamos como parte de la cortina musical a un hermoso poema. ¿Cómo está Yanely? Bienvenida a la franja cultural. Buenos días con todos, gracias por invitarme al programa radial La Poesía y el Cine. Estoy muy agradecida por esta entrevista que me están haciendo. Aún más siendo una persona tan interesada en el tema de la poesía, la literatura y también el cine. Gracias, Yanely. Cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en la poesía? ¿Fue durante tu niñez o ya lo descubriste cuando estabas adulta? El tema de la poesía para mí, como Yanely, fue la verdad desde la etapa de mi adolescencia. Esa etapa es una etapa muy conflictiva, entonces yo era hija única y en esos tiempos no había las redes sociales como hay ahora, así que mi madre tenía en la sala una biblioteca donde había muchos libros, así que siempre en las tardes me dedicaba a leer algo que de repente me interesara de cualquiera de ellos, hasta que logré encontrar de repente unas poesías de César Vallejo, de repente de Neruda, y me parecieron tan apasionadas, tan bonitas, que empecé a conversar con algunos amigos que vivían por mi casa, mis vecinos, y uno de ellos, que se llamaba Iván, estaba muy enamorado de su novia Melina. Entonces, un día, recuerdo mucho que un día él llegó a mi casa un poco angustiado y me dijo que por favor lo ayudara y me dijo que le escribiera una carta. Entonces, así fue como empezó
el tema de los poemas y cada vez que él discutía con ella, me buscaba a mí para poder hacerle sus cartas y pueda reconciliarse con su amada, ¿no? En ese momento. Y bueno, creo que así fue como empecé en la poesía, porque desde ahí empecé a escribir y escribir y escribir. Luego empecé a ver diferentes vivencias de la vida, porque yo me he criado toda mi etapa de la juventud, de la adolescencia, en un puerto, ¿no? Que se llama Puerto Eten. Entonces iba a la playa, veía el sunset y bueno, simplemente nacía del alma poder escribir algo. Creo que así fue como empezó el tema de la poesía. Y cuando ya ahora me he hecho adulta y en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir como es este tiempo de COVID, pues uno se dedica más a recordar cosas escritas del pasado y de repente hacer nuevas creaciones. Yaneli, si podríamos hablar de tu poesía, podríamos hablar de una clasificación. ¿Cómo la clasificas tú, la poesía que produces? Eh, ¿Qué es lo que te lleva a escribir ese tipo de poesía? Bueno, desde que vengo escribiendo poesía, ¿no? Yo me identifico mucho con la poesía lírica porque es, a ver, ¿cómo puedo explicar? Te sientes tan identificado de repente con ella. Puedes describir dentro de la fantasía la emoción de lo que puedas sentir y lo que tú quieres de una manera tan, tan cercana y poderlo plasmar en una hoja simplemente por intermedio de un lápiz. Y puedes dejar un sentimiento tan fuerte y profundo, llegar hasta el fondo del alma. No sabría de repente cómo explicarlo, pero sí siento mucha pasión, ¿no? Por el tema de ese tipo de poesía. Y con respecto a también la poesía narrativa, también me atrae mucho porque es como una pequeña historia con un inicio, con un nudo y con un desenlace. Entonces, ese tipo de poesía también me gusta mucho, me interesa, me atrae. Me gusta poder fantasear, ¿no? Con diferentes cosas. La naturaleza, la vida, la humanidad es tan hermosa por donde la veamos. Entonces, yo siento mucha pasión, mm, sobre todo cuando escribo algo que a mí me gusta mucho, como es la poesía que yo produzco. Sí, definitivamente eso es. Yaneli, tú como la mujer de las leyes, porque tú eres abogada, ¿no? ¿Cómo vinculas tú la poesía que practicas con el quehacer del derecho? Cuéntame. La poesía, junto con el quehacer de mi derecho, la verdad trato de que no haya algún vínculo entre ambos, porque creo que son muy distintos. La poesía es una manera tan sana, tan transparente, es una manera de poder proyectar alegría, tranquilidad, paz, respeto, amor, al menos en el tipo de poesía que yo hago, ¿no? Ahora si tú me hablas como abogada, pues el tema político dentro de mi realidad, de mi país, es un tema muy duro. Bueno, aunque en todo Sudamérica estamos viviendo esta situación, ¿no? Pero en mi país se ve mucho el tema de corrupción y si vamos a entrar de repente a un tema político, yo definitivamente no lo vinculo en nada, no lo vinculo en nada. Nosotros estamos inmersos en una podredumbre que no nos deja salir adelante. Mi país es muy rico en todo lo que tiene, en todo lo que lo rodea. Es grande, tenemos todo, pero lamentablemente por culpa de los políticos
cada día sangran más a mi bello Perú y por ende nosotros como pueblo no podemos salir adelante. Por más que tengamos las manos fuertes y buenas piernas para trabajar, no, no recibimos el amor de nuestro país por culpa de la política. Así que yo no creo que haya un vínculo entre ambos. No, no podría haber. El tema de mi poesía, si de repente en algún momento podría hablar de política dentro de ella, sería una poesía, ¿cómo te podría decir? Sería una poesía tratando de llegar hasta lo profundo del sentimiento del campesino, del pescador, de la mujer trabajadora, luchadora día a día por salir adelante. De repente la mirada de esperanza que pueda tener un niño para poder albergar y tener la idea para adelante, para un futuro bueno. De repente podría ser por ahí, pero aún así trato de mantenerlas con gran margen. No quisiera vincularlas en nada. ¿Cuál es tu apreciación sobre el cine que se está fusionando con la poesía? La situación del cine con la poesía me parece muy interesante. Em, yo la verdad he venido a escuchar esto por intermedio de Héctor, ¿no? Y me pareció algo nuevo. En verdad acá en Perú no he visto, pero sí sería muy interesante que se pueda llevar estos cortos, ¿no? Cortometraje, como dicen que es, pero se llevaría con mucha intensidad, ¿no? Ahora, como yo creo que lo más ideal serían las poesías narrativas como las que yo hago, ¿no? Y sí, definitivamente es algo nuevo, algo interesante. Yo creo que la cultura ya está cambiando, está haciéndose una fusión de ambos, ¿no? Para llegar a algo más bonito. Em, es una manera de llevar, de llevar de repente un sentimiento a las pantallas y definitivamente es algo que va a ser atractivo o que ya es atractivo, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Lo que sí es verdad es que no sé cómo se estará trabajando con el Ministerio de Cultura para que haya de repente un poco más de apoyo para la poesía y llevarla al cine, ¿no? Yo creo que sería genial más que todo también dejar esto y enseñarle a los niños, a los jóvenes, a que de repente hagan poesía y se entusiasmen al llevarla al cine y puedan ellos participar. Yo creo que sería bueno si de repente también se ayudara y se apoyara en este tipo de manera de llevar la cultura, ¿no? Pero más que todo llevarla a los colegios, a las universidades. Creo que sería muy bueno. En esta parte del programa vamos a escuchar otra de las hermosas poesías de nuestra invitada de hoy, Yaneli Carranza. Poemas. Un lugar. Encontré un lugar en el silencio solo para mí, en una esquina cualquiera, donde llega la luz del alba, tratando de iluminar mi oscura alma. Luego pensé encontrar lo que falta. De repente llega el momento cogiendo el sueño, donde besas mis labios, estrujas mis huesos y sientes mi carne avivando el tiempo. Aprieto la almohada, sintiendo el lecho desnudo con sábanas mudas, jugando con nuestro pasado, haciendo ganar el presente, donde tu sudor rompe el silencio, en ese momento que me juzga la moral y el principio. Luego yo despierto en una síntesis real de ese algo que nunca pasó, mirando que ese silencioso lugar en mi mente se quedó. Yaneli, luego de haber escuchado un hermoso poema tuyo, quiero preguntarte
¿Cómo ves hoy en día a la juventud? ¿Crees que se identifica con la lectura? Bueno, lamentablemente la juventud no se identifica con la lectura. No se identifica con la lectura en nada. Lamentablemente las redes sociales los han invadido tanto esos jovencitos que simplemente viven la vida de otros, ¿no? Por intermedio de tantas cosas que hay ahora en internet. Entonces, no fomentan la lectura. A mí me da mucha pena que acá en mi país, en mi Perú, en mi región, en mi provincia, no haya de repente un tema de cultura, sobre todo en los colegios, las universidades, ¿no? Yo creo que sería genial que de repente se unan diferentes instituciones, ¿no? Y podamos hacer que el niño, el joven, el adolescente, eh, haga crecer esa pequeña plantita, ¿no? De la lectura dentro de su persona, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Eh, He podido ayudar de repente acá en Chiclayo en algún momento a hacer por intermedio de Zoom grupos de lectura, pero fíjate que casi todos han sido personas adultas. Creo que habrá sido uno o ni uno, creo que habrá sido uno, un joven creo que ingresó, que habrá tenido pues unos 17, 18 años, pero después nada. Entonces yo creo que eso depende de nosotros como padres, porque lamentablemente en el colegio eh, no les enseñan a amar la lectura a los jóvenes, a los niños, no les enseñan. Entonces lo único que queda es enseñar a nosotros dentro de nuestro hogar, ¿no? Dentro de nuestro vínculo familiar, que es muy importante leer cualquier tipo de libro, ¿no? Cualquier tipo de libro, cualquier tipo de lectura, con tal que sea atractiva de acuerdo a la edad de cada persona. Yo creo que eso sería lo más ideal que de repente podríamos nosotros ayudar, ¿no? Fomentar la cultura en la lectura. En estos tiempos tan difíciles de la pandemia, en estos momentos que estamos en el pico de la pandemia en Perú, que está arrasando con todo, a diario vemos miles de muertos por las redes sociales y nos baja un poco los ánimos, ¿no? Nos acorrala definitivamente. Pero, um, ¿crees que en estos tiempos de pandemia se está acrecentando la poesía? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la poesía en estos tiempos de pandemia tal vez puede haberse acrecentado un poco por, tú sabes, la poesía siempre es también una manera de desfogar los sentimientos, ¿no? También tiene algo de psicología ahí. Entonces, yo creo que las personas muchas han podido darse cuenta que dentro de ellos también existe un poeta o un escritor o un narrador o un cuentista, no sé, algo por el estilo. Entonces, definitivamente a ellos también les habrá sorprendido, ¿no? Y en estos tiempos aún tan duros, con tantas pérdidas humanas que han habido, entonces eso ha hecho de que ellos, pues de repente recurran a un lápiz y a un papel y poder plasmar sus sentimientos, ¿no? Sea de angustia, sea de alegría, sea de soledad, sea de compañía. Bueno, yo creo que la pandemia tal vez pueda haber ayudado a esas personas a descubrir algo que no sabían que tenían dentro de ellos, ¿no? Ahora yo creo que si Dios quiere y nos da la oportunidad de pasar la valla en esta situación de la pandemia, pues creo que nos sorprenderemos y habrán nuevos poetas, nuevos escritores y quién sabe, tendremos aún por ahí algún libro ganador de un bestseller o de repente
tendremos a un gran poeta o un gran escritor como Vargas Llosa, no sabemos. Quién sabe que nos sorprenda terminando esta pandemia que, bueno, a muchos nos ha marcado la vida. Yo creo que, yo creo que terminado esto vamos a tener frutos, aunque sea en el tema de la escritura, de la poesía. Yo creo que sí. Chaneli, acá en el norte peruano, en Chiclayo, en la ciudad de la Amistad, donde tú radicas actualmente, ¿cómo ves el apoyo de las autoridades para impulsar la poesía? Bueno, tú sabes, yo soy de Chiclayo, Lambayeque. Bueno, con el tema de si de repente están apoyando las autoridades a la poesía, es lamentable decir que no. No, no es así. Yo estoy viviendo acá más o menos un año y medio, ¿no? Y no he visto que de repente en el Ministerio de Cultura haya un grupo de poesía o de repente haya concursos o de repente cursos libres de cómo hacer poesía. No, no he visto nada de eso, ni siquiera virtual tampoco. Em, es muy penoso, muy triste. Es cierto, he podido conversar con algunos poetas, cuentistas y escritores, pero de Piura, de Arequipa, de Trujillo, pero de mi zona no he visto nada, no he visto nada, en verdad. Este, mm, Dentro del programa que yo he tenido, porque tenía un programa magazine, ¿no? Traté de repente fomentar un poco a mi manera la cultura en la poesía. Tal vez hubo un poco de acogida, porque como te dije en las preguntas anteriores, acá a la gente no le gusta leer, no le gusta escribir, pero yo creo que podemos de repente hacer algo y rescatar más que todo a los jóvenes y a los niños. Siempre la prioridad van a ser los jóvenes y los niños porque los adultos ya están hechos, ¿no? Y no hay como mentes frescas que nos puedan traer alegrías, ¿no? Y nuevas ideas, nuevas ideas. Entonces, es muy lamentable, el alcalde no he escuchado yo que haga algo. Es que estamos de repente por este tiempo tan duro de pandemia, tal vez por eso lo hayan dejado en stand-by, pero aún así, ¿ah? Aún así, yo creo que hubiera sido más fácil por esta situación virtual, incentivando de repente a los niños con no sé, incentivarlos con un regalo, con comprarles libros o algo por el estilo, pero lamentablemente no ha habido nada de eso. Y sí, en verdad es es algo triste, ¿no? Pero esa es la realidad de mi zona. Al menos acá en mi zona es eso. Nos contabas que tú practicas mucho la poesía erótica, ¿no? Cuando tú escribes este tipo de poesía, ¿tratas de plasmar algún sentimiento oculto o son vivencias personales del pasado? Bueno, me haces un poco reír cuando me preguntas con el tema de la poesía erótica. Yo no plasmo de repente un sentimiento oculto mío, ni tampoco una vivencia del pasado. Yo creo que el erotismo, la sexualidad, la sensualidad también está en todos nosotros como seres humanos. Entonces, yo creo que no debe haber tabú siempre y cuando no vayamos a un extremo del morbo. Siempre hay una fina línea que se tiene que respetar, ¿no? Entonces, trato de escribir situaciones muy bonitas, muy íntimas de pareja, muy sensuales, que sean espirituales y llegar a tal punto que dentro de la humanidad pueda ser un tema de carne, ¿no? Y, y yo creo que lo escribo de una manera muy consentidora de mi parte. Sí, muy consentidora de mi parte, porque siento libertad al escribirlo
y las personas que lo leen eh, se sienten atraídas por lo que escribo y para mí eso es bueno. El tema de la poesía erótica, como te dije, el erotismo, la sensualidad siempre es bueno sin llegar a extremos. Entonces lo plasmo con mucha dulzura y con mucho respeto, aunque de repente dentro del sexo se rompan límites, ¿no? Pero esos límites se tienen que romper eh, siempre y cuando lo escribas y lo plasmes con, con sinceridad, con honestidad, con de repente un poco de lujuria, ¿no? Pero siempre llegando al éxtasis que todos seres humanos mm, queremos sentir. Yo creo que eso puede ser. Yaneli, hablemos de la poesía como terapia. ¿Crees que la poesía te ha cambiado la vida? Bueno, la poesía como terapia creo que a todos los poetas nos ha ayudado en algo, a todos, porque casi con el 90% con los poetas que he conocido y he conversado y hemos compartido de repente unas tardes cuando hemos tenido oportunidades y ahora las conversaciones en Zoom o de repente conversaciones por WhatsApp, bueno, hemos llegado a la conclusión de que sí, la poesía puede tener algo de terapia, ¿no? Nos ayuda de repente a sentirnos bien, a escribir, ¿no? Pero cuando ya afinamos y cuando ya lo queremos llevar de repente a un poema un poco más para el público, entonces como que lo tratamos de poner no de una manera tan personal, pero sí de una manera que se sienta la gente identificada, fidelizada con, con lo que tú escribes, con lo que ellos puedan sentir y con lo que tú también has podido haber sentido. Entonces, yo creo que la poesía como terapia siempre va a ser algo importante. Es como una pequeña ventana de repente a la soledad, a la tristeza, como también em, a sus sinónimos o a sus antónimos que podrían ser, ¿no? La alegría. Entonces, es única. La poesía es única. Como terapia es muy recomendada, ¿no? Y aún más, em, yo creo que puede cambiar la vida de muchas personas, incluyéndome, porque en algún momento he escrito poemas, pero han quedado para mí personales y también me han ayudado bastante. Yo creo que sea para el público, sea para ti mismo, siempre la poesía va a ser la manera más sana como puedas ayudarte en diferentes momentos y etapas de tu vida. Sean tristes o alegres, sean duras o suaves, siempre la poesía te va a llegar hasta el punto donde tú quieras llegar. En esta parte de la franja vamos a escuchar uno de los hermosos poemas más de nuestra invitada de hoy. Poemas. As bajo la manga. Tú no eres apellido ni el color de la piel, tampoco un título, ni la esposa o esposo de alguien. Tú no eres los viajes, vanidades y tampoco lo que publicas en las redes sociales. Nada de esto te hace mejor que nadie, pero tampoco peor. Porque no demuestra lo que eres, ni tampoco la verdad que se esconde detrás de tu alma. Tú eres alegría, sonrisa, perdón, amabilidad, porque puedes creer que entiendes mucho, pero en verdad no sabes nada por culpa de la nobleza de tu ser. Porque pudiste mostrar tu cajita de Pandora, aunque no hubieras tenido la intención de enseñar la inmensidad de tu vida, esa que la acechan los males que la quejan, pero siempre la expresión te regala un as bajo la manga, como por ejemplo
el último juego en tu mirada. Pero eso sí, este juego te lo da la vida. Entra en la nobleza de ella, la que algunos no encuentran en la vida efímera, buscando un significado, y este será la bienaventuranza de los recuerdos y añoranzas, esperando siempre un rayo de luz llamado esperanza. Yaneli, como mujer y madre, ¿crees que la poesía o a través de la poesía se puede sensibilizar la violencia contra la mujer? Bueno, con el tema contra la violencia hacia la mujer, hay muchos grupos, ¿sabes? Hay muchos grupos que apoyan este tipo de problemáticas, ¿no? Este, mm, yo como mujer, como mamá, como hija, como tía, como prima, em, podría de repente sensibilizar la violencia por intermedio de la poesía, tal vez tratando de, de hacer que la gente pueda, pueda leer mis poemas en los cuales puedan entender la problemática real a la que vivimos, la problemática real, pero tratarlo de hacer que la gente lo entienda de una manera más suave, en que no sea una manera cruda ni brusca, sobre todo para algunas personas, ¿no? Tú sabes que nosotras las mujeres somos muy sensibles y de repente una simple palabra tal vez pueda hacer que nos sintamos heridas. Entonces, el tema de poder apoyar podría hacerse de esa manera. Mira, dentro de los grupos, estos que apoyan a las mujeres, em, yo soy una de ellas, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy justas en todo lo que puedan hablar y lo que puedan decir, ¿no? Ahora tú me dices, la violencia contra la mujer es cierto. Yo como abogado, pues he atendido a muchas mujeres por violencia física, por violencia psicológica, ¿no? De acuerdo al estatus social en el que vivas, porque lamentablemente pues es así. A veces hay personas, ¿no? Que son terribles, hay varones que son terribles, ¿no? Pero también nosotras las mujeres tenemos que darnos cuenta y tener un poco de respeto hacia nosotras mismas y simplemente dar un paso al costado cuando no estamos siendo respetadas por alguien. Pero lamentablemente, volviendo a mi realidad social, no es así. ¿Cuántas veces no he tratado yo de ayudar a madres golpeadas, maltratadas, pero lamentablemente ellas vuelven con su agresor? Entonces es como un círculo vicioso en el cual no hay cuándo se rompa y eso es difícil. Ahora, por intermedio de la poesía, tal vez pueda dar unos pequeños mensajes subliminales y tal vez ellas puedan entender, ¿no? Pero aún así, aún así me da mucha pena mi sociedad, me da mucha pena nosotras las mujeres. Lamentablemente olvidamos que, que valemos más de lo que alguien nos pueda decir lo que somos, porque nosotros somos vida. Nunca debemos de olvidarlo. Yaneli, ¿tú crees que la poesía debería estar dentro de la currícula escolar y universitaria? Bueno, sería fantástico que la poesía esté dentro de la currícula escolar. Bueno, y también universitaria, pero de acuerdo, claro, a la carrera que estés llevando, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que dentro del cole creo que sería bueno. En los cursos de literatura casi no son muy, no les dan muchas horas a esos cursos. No los consideran, o sea, los llenan mucho matemáticas, comunicación, razonamientos, no, pero el curso de literatura como que es un poco discriminado. No sé por qué lo harán. Creo que el Ministerio de Educación así lo ha querido, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que sería genial que podría poner, no de repente un curso de poesía, pero sí aunque sea fomentarla,
dentro de las horas de clase, ¿no? Fomentarla, sobre todo dentro del curso de literatura, creo que sería bueno, ¿no? Y aún más, yo sigo pensando que eh, podrían incentivar a los jóvenes, más que todo eso, incentivar a los jóvenes, poderles, no sé, de repente incentivarlos con regalos, con hacerles llegar algo, ¿no? Sobre todo ahorita con el tema de pandemia, pues no hacerles llegar no sé, un presente o de repente una medalla, no sé, algo que los incentive a ellos y que se den cuenta que la poesía es la mejor manera de hacer llegar tu sentimiento, tu sentir al- a la sociedad, ¿no? Y sería bueno. Acá en Chiclayo, los colegios, por ejemplo, mis pequeñas hijas asisten a sus clases virtuales y ellas, fíjate que no tienen el curso de poesía, no existe, y el curso de literatura tampoco, tampoco no hay. Dentro del curso de comunicación es lo simple, lo de siempre, verbos, predicados y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay el tema de literatura. No, hasta este momento yo no he visto. Yaneli, antes ya de cerrar el programa, cuéntanos sobre tus nuevos proyectos, los más próximos que tengas. Bueno, con respecto a mis proyectos más próximos, te comento que estoy terminando mi segundo poemario, ¿no? Bueno, ahí estoy plasmando 72 o 73 poemas, ¿no? Son narrativos, obviamente, esta vez sí, ese poemario es narrativo porque el primero es un poemario erótico, ¿no? Entonces, definitivamente es narrativo y bueno, estoy muy entusiasmada con eso. Si Dios quiere, lo estaré publicando para agosto más o menos. Y con el tema de la novela que también estoy haciendo, pero mi novela sí creo que va a tener, creo que va a demorar un poco más porque tú sabes, tenemos que, en el tema de escribir la novela, pues no es complicado, pero sí tiene que dedicarle más tiempo porque uno tiene que estar de repente, pues, creando más cosas dentro de ella. Y es algo que me apasiona, me gusta mucho y quiero que sea algo que sea agradable para mi público, para la gente que le agrada lo que escribo. Están muy entusiasmados con esto, espero que más adelante podamos tener otra entrevista más donde yo te pueda hablar sobre mi novela, ¿no? Y para mí esto ha sido muy interesante, muy bonito. Gracias por la oportunidad que me estás dando. Y ya sabes, siempre siempre te voy a agradecer por apoyar la cultura, por apoyar la poesía, por apoyar la escritura y aún más también el cine, ¿no? Gracias por tener el interés en llevar uno de mis poemas a un cortometraje. Me pareció muy bonito la idea y bueno, simplemente agradecer todo, un beso inmenso desde acá, Chiclayo, Perú, y unos saludos grandes para mis hijos, ¿no? Ángela, Alejandra, Julián, Anabelí, los quiero mucho. Y mis padres, Nancy y Julio, ¿no? Espero que se sientan orgullosos de su hija y de su madre. Un beso inmenso, gracias por la oportunidad y simplemente cuídense mucho. Adiós. Muchísimas gracias, Yaneli Carranza, y verdad que ha sido un gusto platicar contigo. Y claro, nosotros estamos muy interesados acá en el proyecto que se titula La poesía y el cine, que es el mismo nombre de la franja cultural, en llevar a la pantalla grande uno de tus poemas, a convertirlo en un cortometraje, ¿no? Nos gusta mucho As bajo la manga, eso nos atrae mucho, ¿no? Entonces, ojalá más adelante Yaneli se pueda concretar, porque también sabemos que tú
has participado en la región Ayacucho con Palito Ortega, uno de los grandes fundadores del cine peruano, que en paz descanse. Y bueno, yo creo que eso te ha dado mucha experiencia de conocer el cine, ¿no? Sobre todo el cine regional que se llama acá en Perú, o también lo llaman el cine independiente o el cine de bajo presupuesto, ¿no? Este tipo de cine trata de abrir las puertas no solo a los poetas, estimados oyentes, sino que a los escritores, a los cantantes, a los cuentacuentos, de todas partes del mundo, ¿no? El objetivo es desarrollar cine basado en la literatura, en la poesía, ¿no? De esta manera buscamos nosotros ser un puente entre el lector y el escritor o el poeta, ¿no? Recordemos que hay muchas películas, ¿no? Incluso hoy en día acá en Perú, en la currícula, los profesores ya casi no exigen que lean obras literarias, ¿no? Obras emblemáticas, ¿no? De diferentes partes de Latinoamérica o de la misma región. ¿Qué es lo que están haciendo? Cada 3 meses a veces les brindan que lean una obra y el alumno no lee, lo que está recurriendo es al audiovisual, ¿no? Por ejemplo, Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, los jovencitos ya no lo leen, simplemente ven la película, ¿no? Pero acá hay algo curioso también, que luego que han visto, y a algunos de los jóvenes que han leído la novela, pueden ver la gran diferencia que hay. Entonces, lo que tratamos de hacer que sea un motivo de un debate, un motivo de tomar conciencia que la lectura hoy en día debe estar dentro de la canasta familiar. Así que Yaneli, deseamos de todo corazón que próximamente pues hagamos esta coproducción, y bien, me ha parecido muy simpático, muy curioso conversar contigo. Y bueno, déjame decirte que eres la primera poeta del norte que tengo como invitada, ¿no? Yo estoy radicando acá en Chiclayo, me encanta Chiclayo, he dirigido ya cortometrajes basados en los poemas de Juan José Borja. Un saludo hasta Miami para Juan José Borja, poeta peruano, natural de Supe, quien tuve la gran oportunidad de dirigir El Bate, el borracho, en mi casita es Navidad. Asimismo también uno de los cuentacuentos número 1 del Perú, el señor Manuel Barba, que hace unos días ganamos un premio en Europa con El Narrador, ¿no? Esta temática tan polémica que ha resultado y que está dando muchos frutos. Entonces pienso de que este tipo de cortometrajes se están enriqueciendo. Les cuento, estimados lectores, que El Narrador estuvo en Lima, Yaneli, en un conversatorio de filósofos. Eso es lo que ha despertado y ha marcado la nueva era en el cine. Me parece que es una nueva propuesta cinematográfica que los críticos lo han llamado el narracorto, ¿no? Donde estuvimos en una conversación de cine y filosofía en tiempos de pandemia, y estuvimos hablando con varios filósofos que daban sus puntos de vista, y para nosotros resulta ser muy interesante, ¿no? Porque definitivamente como director de cine, y a todos los directores de cine les va a abrir la puerta, ¿no? Esta pandemia definitivamente tampoco ha sido mala para todos, ¿no? Nos ha obligado a reinventarnos, y una forma de reinventarme en el cine ha sido a través de la poesía y el cine. Entonces, muchísimas gracias, Yanela. Esperamos grabar tu corto, Un as bajo la manga, allá en Puerto Eten, que nos interesa mucho. También mostrar el turismo peruano, que eso es contribuir, esa es una contribución del cine que trae como un atractivo turístico para llenar la economía, para que haya más movimiento, y ojalá, y no es que ojalá, sino que muy convencidos que pronto vamos a regresar a nuestra normalidad, porque Dios Todopoderoso es mucho más grande que esta pandemia. Recuerden, a los oyentes, que Dios es más grande que todos nuestros problemas. Dejémonos la cosa a Dios, démonos la cosa
a Dios esos encargos, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y todo va a estar bien. Que Dios te bendiga, Yaneli, y será hasta una próxima oportunidad en que podamos hablar de tu nueva producción, de tu novela, ¿no? Yo muy encantado, y acá el programa está con las puertas abiertas, no solo para Perú, sino que para todos los poetas del mundo. Dicho esto, estimados oyentes, ya hemos llegado a la parte final. Muy apenado tengo que decirles que ya debemos cerrar la franja cultural, la poesía y el cine, que se emite a través de Radio Satélite Visión y América Visión todos los miércoles en el horario que indique la emisora. Un saludo para San Clemente, al gran actor argentino Claudio Santorelli. Y en esta parte del programa también quiero mandar un saludo para mi hermana que vive allá en Chile, en Iquique, a Antonia Marreros. Decirle, hermana, que lo amo mucho, a mis sobrinitas, a las chilenitas que están ahí escuchando el programa. Un abrazo, un beso, y ojalá que próximamente ya podamos volver a abrazarnos y vernos, ¿no? Y a ustedes, amables oyentes, la recomendación de siempre: cuídense mucho, no bajen la guardia, estamos ante un enemigo invisible. Por favor, paremos la ola de muertes, Dios se va a apiadar de nosotros, su misericordia va a llegar hacia nosotros, ¿no? Hagamos oraciones en cadena, estimados oyentes. A mí me entristece todos los días ver a mis buenos amigos, a grandes compañeros de la infancia que están partiendo con este COVID. Ahora mismo yo también quiero mandar unas palabras de fortalecimiento a mi editor, a Carlos Pozo Rodríguez, un joven talentoso de la edición que está infectado, está acostado en cama. Pero yo tengo la certeza, y lo declaro y confirmo en nombre de Dios, que se va a sanar muy pronto, Carlos, y estaremos volviendo a trabajar. Como tú dices, estás herido de guerra, pero si tú las cosas lo pones en nombre de Dios, todo va a salir mejor, Carlos. Un abrazo y pronta recuperación, ¿no? Asimismo, quiero mandar un saludo para mi hijo, para José María Marreros, mi engreído, el futuro director de cine que suele escucharnos. Un abrazo. Bien, estimados oyentes, no se olviden que el próximo miércoles vengo con grandes novedades acá en la franja cultural, la poesía y el cine, que se emite a través de la radio número 1 de los 4 continentes, Radio Satélite Visión y América Visión. Gracias a nombre de todo el elenco artístico de Perú y el equipo técnico, asimismo a nombre de nuestra gerente general América Santiago. Eso ha sido todo por hoy. Héctor Marreros te dice hasta la próxima edición. Chao, chao, no me pierdas de vista. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.